oil. So that presents a sort of strategic need for the U.S. to have control on this country, which has lost for the last 19 or 20 years. So that's sort of a strategic reasoning why there's such a rejection to a sovereign Venezuela. And then, of course, there's the political thinking, which is, let's face it, Chavismo is leaning, it's not a communist country as they try to accuse it to be. It's socialist leaning. It's promoting a reduction of poverty, it's promoting social benefits, it's promoting well-being for all Venezuelans. And I think that's what constitutes sort of this socialist-leaning government that the U.S. will not necessarily accept as not accepted, as we've seen with other Latin American countries. Now, Venezuela seems to be the stumbling block for the United States, and they've been chipping away at other Latin American countries. But the ultimate goal is to get to Venezuela and destroy that sort of sovereign, that independent, that socialist, I would add, ideology. Now, the other countries like Canada and the European Unions, why do they accept that? Well, I mean, we've seen over and over the sort of the coincidence of ideologies, especially from Canada. Canada now, even with the Liberal government, is quite in agreement with U.S. policy worldwide, not only in Venezuela, not only in Latin America, but in the Middle East as well. So it is not far-fetched to think that there is an ideological thinking behind all these actions against Venezuela. Muchas gracias por seguir con nosotros, Nino. Y bueno, nos estás mencionando bastantes cosas importantes sobre el contexto político de Venezuela. Nos mencionabas que es la oposición la que se negó a firmar y para participar en las elecciones. Y platicando un poco de eso, de las elecciones, ¿verdad? Nosotros queremos saber cuál es la razón, porque nos decías que puede ser, ustedes sospechan que sea por presión de los Estados Unidos que la oposición se negó a firmar para participar en las elecciones. ¿Cuál es el interés detrás de Estados Unidos de que no se realicen las elecciones o de posponer las elecciones? Porque de hecho hay un comentario, hay una declaración del vicepresidente de Estados Unidos, Pence, que ha pedido que se suspendan las elecciones. ¿Tú crees que eso tendrá algún efecto? ¿Y por qué la necesidad o por qué la inquietud de Estados Unidos de posponer este proceso electoral en Venezuela? Sí, bueno, voy a tratar de repetir lo que dije antes. No creo que la declaración de Pence sobre las elecciones en Venezuela tenga ningún efecto. Maduro ha sido muy claro y ha dicho muy claramente varias veces que las elecciones el 20 de mayo van, truene o relampaguee. Así que nosotros acatamos eso y yo creo que él va a cumplir con su promesa. De hecho, ya toda la maquinaria electoral está moviéndose en esa dirección. Por otra parte, Venezuela es un país soberano e independiente. No creo que ningún país extranjero puede o tiene derecho a dictarle a Venezuela cuándo y cómo realizar elecciones. Estados Unidos no aceptaría eso, Canadá no aceptaría eso, ningún país en el mundo aceptaría ese tipo de interferencia. Ahora, también dije, yo creo antes, que hay 3 candidatos de la oposición en Venezuela que no tienen ningún problema realizar elecciones el 20 de mayo y están participando abiertamente, haciendo sus campañas electorales para ese día. Ahora, ¿por qué Estados Unidos se empeña en forzar en que no haya elecciones en Venezuela? Bueno, yo puedo decir que hay por lo menos 2 razones. Una es una razón estratégica. Venezuela es un país rico en recursos naturales,
tiene reservas mundiales más grandes de petróleo, y sin hablar de la minería, que también es muy extensiva, y Canadá, de hecho, tiene sus intereses en la minería de Venezuela. Ahora, es natural pensar que Estados Unidos no quiere perder ese acceso a esos recursos naturales de Venezuela. Es una posición estratégica porque ha sido una posición tradicional de parte de Estados Unidos que ha sido aplicada históricamente con Venezuela y en América Latina, y si miramos más allá, también en el Medio Oriente, el meollo de todas las guerras en Medio Oriente está sobre los recursos petroleros en esa región. Entonces, del lado político, el gobierno chavista de los últimos 19, 20 años ha sido un gobierno socialista, o por lo menos que va en esa dirección. No es un gobierno comunista, ni mucho menos, pero sí tiende al bienestar de la población, reducción de la pobreza, nivel educacional gratuito también, salud pública. Todas las mejorías sociales han sido el programa principal. Vivienda, no hay que olvidarse de la vivienda, ha sido el programa principal del chavismo y de la revolución bolivariana. Así que esa es una, digamos, una política que ciertamente el gobierno de Estados Unidos, disculpen eso, no, that's okay. El gobierno de Estados Unidos no va a permitir. El gobierno de Estados Unidos quiere tener control de gobiernos amistosos con Estados Unidos, en Venezuela principalmente y en toda la región. Hemos visto ya últimamente cómo han ido afectando, vamos a decir, por no decir peor, todos los gobiernos latinoamericanos progresistas, pero el centro, el meollo del alcance de la política de Estados Unidos es Venezuela, ni siquiera Cuba. Cuba también está en la mira, pero Venezuela, por los recursos, como decía, y por la ideología socialista que Estados Unidos no va a permitir, no quiere permitir, y esa es la realidad. So, Nino, just continuing talking about Venezuela's economy and their resources, I read a couple of articles that kind of more or less their takeaway is, oh, Venezuela's economy is a huge mess. So I kind of want to know, what is your opinion and how much of what we read in these articles is true, and how big of a role does the oil industry really play in these elections? Or is this something fabricated by, international media that wants us to think about that? Right. Addressing specifically the economy in Venezuela. There's no doubt, and what you read is probably true to a certain extent, that there is an economic crisis in Venezuela. No one can deny that. Not even the Maduro government is denying that. What else would you expect, or what else would anybody expect when Venezuela has a U.S. financial blockade that prevents Venezuela's access to international loans that would directly affect, in fact, the PDVSA, the oil production industry in Venezuela, and discourage at the same time any foreign investment. And then you have sanctions from the U.S., the EU, and Canada, and all of that gives sort of a low country rating at the international level to Venezuela that is issued by U.S.-based institutions. And all of this basically curtails any possible international foreign investment. Now, domestically, you also have a Venezuelan private sector that still existing, by the way, that manipulates prices to create a false scarcity of specific food items, supplies, and medicine items. Now, the
inflation, that also is a major issue, a major problem in Venezuela, is totally manufactured outside Venezuela with manipulation of the exchange rates. So what we read about the economy in Venezuela is correct. What is totally false is that the source of the Maduro government is causing the crisis. There is no relationship. The crisis is caused totally from outside Venezuela. I think people need to understand that. Most Venezuelans understand it because there is a great communication campaign internally that explains what's really happening. I would like to mention that there is a great book by a Venezuelan economist, Pascualina Curcio, that details with statistical analysis why there is a crisis in Venezuela. And she claims it very clearly. It's not because of Maduro. In fact, the Maduro government has implemented programs to mitigate the crisis for everybody. I have a PDF file of the book in English if anybody is interested in reading it. Bueno, seguimos conversando con Nino, muchas gracias. Estábamos platicando acerca de la economía venezolana y pues las noticias que se reciben por acá, o las noticias, el bombardeo de las noticias que llegan acá, pues hablan bastante mal de la economía, ¿verdad? Y quisiéramos saber qué tan cierto es que la economía venezolana está como nos la pintan acá en los medios de comunicación, y en ese sentido, qué tan importante es el papel de la industria petrolera dentro de las elecciones. Bueno, sí, no hay duda de que hay una crisis económica en Venezuela. Así que lo que nosotros leemos es cierto hasta ese punto. Esa es una realidad. Ahora, ¿qué otra cosa podemos esperar cuando Estados Unidos impone un bloqueo financiero que impide el acceso a préstamos internacionales que son justamente necesarios para el desarrollo de la industria petrolera venezolana? No quiere decir que Venezuela sea totalmente independiente de financiamiento internacional. Lo necesita, pero el bloqueo financiero, por supuesto, lo limita o simplemente no lo permite en absoluto. Luego también tenemos las sanciones de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de Canadá, que también limitan o desalientan la inversión extranjera en Venezuela. Hay esas medidas, el rating internacionales que califican al país como medición del potencial para inversión extranjera. Bueno, ese siempre ha sido muy malo para Venezuela, pero de forma artificial, porque no hay en realidad ninguna razón para eso. Entonces, claro, no hay incentivo para inversión extranjera. Ahora, a nivel nacional, también hay un sector privado venezolano que ha venido manipulando los precios para crear una falsa escasez de artículos alimenticios específicos, suministros varios y artículos de medicina. La inflación en Venezuela, que también es un problema, es totalmente fabricada fuera de Venezuela. Y esto ha sido manipulaciones a través de los tipos de cambio que no son a nivel internacional, sino están basados en Miami. Específicamente se sabe quién manipula eso a través de un sitio web, un tipo de cambio de la moneda venezolana de forma artificial. Entonces, lo que nosotros leemos acerca de la crisis económica en Venezuela es correcto, pero lo que es totalmente falso es que el gobierno socialista de Maduro sea responsable y sea la causa de esa crisis. La gente tiene que entender eso. Las dos cosas no están relacionadas. La mayoría de los venezolanos lo entienden y eso porque hay campañas de comunicación que explican claramente lo que está ocurriendo en realidad. Hay un libro de una economista venezolana, Pascualina Curcio,
que es sumamente importante mencionar, porque ella hace un estudio con análisis estadístico de por qué